Vamos a dar inicio al estudio. Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana que nos permites estar reunidos para adorarte, Señor. Queremos pasar unos minutos antes del culto aprendiendo, Señor, sobre nuestra doctrina, Señor, lo que como iglesia confesamos. Pedimos que este estudio sea de ayuda para que podamos entender más el por qué abrazamos una confesión de fe, los beneficios que eso trae, y que pueda haber gratitud en nuestro corazón, Señor, de ver la gran bendición que tenemos al ser una iglesia confesional. Pedimos tu ayuda, tu bendición, y que tú seas glorificado en este estudio. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, pues gracias a Dios hemos terminado de ver la confesión de fe y vamos a dar una nueva vuelta a la confesión. Pero antes de ir al capítulo 1, párrafo 1, vamos a tomar un tiempo por algunos estudios introductorios. Creemos que es bastante bueno poder introducir a la iglesia, particularmente a este tema de nuestra confesión. Y hoy, como pueden verlo ahí en la pantalla, nuestro tema se llama una iglesia confesional. Y lo que vamos a hacer en este estudio, de hecho, no vamos a abrir la confesión para nada. Este va a ser un estudio, va a ser acerca de la confesión, pero no vamos a leer nada dentro de ella. Y lo que vamos a hacer es responder 4 preguntas acerca de este tema. En primer lugar, vamos a responder la pregunta de ¿qué es una iglesia confesional? En segundo lugar, ¿qué es una confesión de fe? En tercer lugar, ¿cuáles son los beneficios de tener una confesión de fe? Y en cuarto lugar, ¿cuáles son los peligros de no tener una confesión de fe? Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta: ¿qué es una iglesia confesional? Pues bueno, hermanos, esta pregunta es bastante simple y su respuesta también. Una iglesia confesional, pues es una iglesia que se suscribe a una confesión de fe. No simplemente que le agrada una confesión de fe, sino que abraza una confesión de fe como la expresión de lo que cree y de lo que practica en la iglesia, ¿verdad? Ahora, de esta pregunta surge naturalmente la segunda pregunta, que es, bueno, si una iglesia confesional es una iglesia que abraza una confesión de fe, pues ¿qué es una confesión de fe? El teólogo Carl Trueman, en un libro que se llama, bueno, no existe en español, pero la traducción sería algo así como el imperativo respecto a tener credos, él da esta definición que creo bastante precisa. Cito, él dice que una confesión de fe es una declaración pública de lo que una iglesia particular o denominación cree acerca de la enseñanza de las Escrituras de una forma resumida. Voy a repetir la definición. Una confesión de fe, dice Carl Trueman, es una declaración pública de lo que una iglesia particular o denominación cree acerca de la enseñanza de las Escrituras de una forma resumida. Vamos a ahondar un poco en esta definición. Primeramente, la confesión de fe, como dice aquí Carl Trueman,
es una declaración pública. Es un documento que tiene un carácter público, ¿no? Se publica y se expone al público. No es un documento como privado, escondido, sino tiene un carácter de ser claro y de ser evidente y de ser accesible y de estar como una carta de presentación de una iglesia o particular o denominación, como dice aquí. Y esta declaración pública de la iglesia o denominación trata de lo que esta iglesia o denominación cree acerca de lo que la Biblia enseña. Entonces, una confesión de fe no es un sustituto de la Biblia, no es un documento que esté a la par de la Biblia, sino es un documento en el que una iglesia expone públicamente qué es lo que cree acerca de la enseñanza de la Biblia. Y como dice aquí Carl Trueman, la confesión es una expresión resumida de la enseñanza de la Biblia. Es decir, la confesión no es una exposición de cada versículo, ¿verdad?, de la Biblia, ni de cada libro de la Biblia, sino es una síntesis de los temas más relevantes de la Biblia y de la enseñanza global de la Biblia sobre cada uno de estos temas. Ahora, puede ser que al definir así la confesión de fe, nos podamos confundir un poco entre confesión de fe o quizás los credos, los catecismos o las declaraciones de fe contemporáneas. Entonces vamos a ahondar un poco en comparar la confesión de fe con estos otros documentos. Es importante entender que una confesión de fe no es un credo, hermanos. Son similares porque ambos, ¿no?, son como una declaración pública, se parecen en eso, pero los credos difieren de las confesiones de fe porque los credos son identificables en la iglesia temprana y porque los credos son bastante breves, ¿no? O sea, nuestra confesión pues es extensa y los credos son bastante breves comparados con una confesión de fe. Y también los credos normalmente pues tratan del tema de la Trinidad o del tema de la cristología, la persona y la obra de Cristo. Y la confesión de fe aborda eso, pero aborda más temas, como lo hemos visto en nuestros estudios. La doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, la teología del pacto, etcétera, etcétera, la eclesiología, la escatología. Entonces, la confesión abarca más cosas que un credo, es más extensa. Ahora, otro documento que se parece un poco a la confesión o a las confesiones de fe son los catecismos, porque los temas que abordan los catecismos y las confesiones de fe son muy similares. De hecho, hay catecismos que acompañan confesiones de fe en la historia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es particularmente el propósito, hermanos. Los catecismos no son tanto una declaración pública de lo que una iglesia o denominación cree, sino los catecismos más bien son documentos didácticos, es decir, documentos que se usan para enseñar las doctrinas que una iglesia cree, y los catecismos vienen en formas de pregunta y respuesta, y la confesión de fe no. La confesión de fe solo dice, esto creemos respecto a esto, respecto al otro, y el catecismo más bien pregunta y responde, pregunta y responde. Y es una herramienta bastante útil, tanto para pequeños, los que tenemos hijos, muchos de nosotros los usamos para instruir a nuestros pequeños, pero también para los grandes. Es de bastante ayuda aprender la doctrina mediante este sistema, ¿no?, de preguntar, responder, preguntar, responder. Entonces,
las confesiones de fe normalmente son acompañadas de catecismos, pero no son la misma cosa. La confesión es una declaración pública y los catecismos es un documento didáctico para instrucción a través de pregunta y respuesta. Ahora, este punto es importante. La confesión de fe no es lo que hoy en día se conoce como declaración de fe. Si ustedes buscan, yo creo que bastantes iglesias actuales, y se meten a su sitio de internet, varias iglesias tienen un apartado que dice declaración de fe o qué creemos, y es importante entender que una confesión de fe no es lo mismo que eso que vemos ahí en el sitio de internet de las iglesias hoy en día. Una razón es porque, aunque en esas declaraciones que se están poniendo en internet por varias iglesias, por ejemplo, y algunos quizás la tengan impresa, no son tan extensas como la confesión de fe de nosotros u otras confesiones de fe. Las declaraciones de fe actuales sí abarcan varios puntos, varios temas, pero no alcanzan la extensión que tienen normalmente las confesiones de fe. Otro punto, y este quizás es el más importante y lo que diferencia a una confesión de fe de una declaración de fe actual, es que la confesión de fe, hermanos, es histórica. Es un documento histórico que fue publicado años atrás y que ha sido abrazado por varias iglesias en el pasado. Ha resistido el pasar del tiempo y ha sido abrazado por varias iglesias a través del tiempo como un documento fiel y que refleja bien la enseñanza de la Biblia. Entonces, estas declaraciones de fe que luego encontramos en los sitios de internet de iglesias o de denominaciones o grupos de iglesias, pues no son documentos históricos, porque normalmente fueron formulados pues por esas iglesias en su tiempo y momento. Y por ejemplo, con esto no estamos criticando o estamos menospreciando a las iglesias que hacen esto, pero por ejemplo, todo lo que es el movimiento de iglesias de John MacArthur, por ejemplo, un ministerio que apreciamos, que respetamos, pero ellos, si ustedes se meten a su página, pues van a ver que tienen una declaración de fe, que de hecho es algo extensa, pero no formalmente es una confesión de fe porque no es histórica. La creencia del movimiento de iglesias de John MacArthur es en un sentido un poco novedosa, porque no existen en la historia otro movimiento u otra denominación que haya tenido las creencias que esa iglesia tiene, por ejemplo. U otro ministerio también respetado, ¿no?, por nosotros, puede ser las iglesias de gracia soberana, o en inglés Sovereign Grace, que nosotros cantamos himnos, por ejemplo, de ellos, y los respetamos y los apreciamos. Ellos igual formularon su declaración de fe, también con algo de extensión, pero tampoco formalmente es una confesión porque no es histórica. Sus creencias también son un poco novedosas en algunas áreas y por eso no pueden abrazar documentos históricos. Pero bueno, esto lo decimos no para menospreciar o criticar, sino para identificar que esas declaraciones de fe actuales no son formalmente una confesión de fe, porque las confesiones son históricas, son documentos que han resistido el paso del tiempo por varios años. Así que eso sería una confesión de fe. Vamos ahora al punto 3 de nuestro estudio, que es la pregunta de cuáles son los beneficios de tener una confesión de fe. Bueno, hermanos, antes de abordar los beneficios, solo
queremos comentar que si nosotros vamos a las Escrituras, no vamos a ver ningún texto explícito, así literal, que nos mande como iglesias tener una confesión de fe. O sea, no va a haber un versículo que diga, mando a las iglesias locales que tengan una confesión de fe histórica, ¿verdad? No existe. Y en ese sentido podemos decir que no hay un mandamiento explícito en la Biblia respecto a tener una confesión de fe. Sin embargo, vamos a través de considerar los beneficios y los peligros, los beneficios de tenerla y los peligros de no tenerla, vamos a considerar que es legítimo tenerla y aparte que es necesario tener una confesión de fe. Entonces, comenzando con los beneficios, pues una confesión de fe, hermanos, es de gran ayuda para la tarea que tiene la iglesia de afirmar y defender públicamente la verdad. Y vamos a leer un versículo aquí, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Dice aquí Pablo a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En este texto Pablo, y obviamente Dios, a través de Pablo, está mandando a la iglesia combatir de manera unánime por la fe del Evangelio. Y este es uno de tantos textos en los que se expresa de cómo la iglesia es columna y baluarte de la verdad y tiene esta responsabilidad de afirmar la verdad y defender la verdad de manera pública en este mundo. Ahora, el argumento aquí es que una confesión de fe ayuda muchísimo a esta labor. Si la iglesia, cualquier iglesia local, pretende combatir unánime por la fe del Evangelio y no tiene claro cuáles son las doctrinas que creen, ¿verdad? Las doctrinas que los unen, ¿verdad? Como un cuerpo, como iglesia local, de repente se puede volver muy difícil juntos afirmar y defender la verdad de manera pública, ser columna y baluarte de la verdad. Porque de repente quizás para un hermano, quizás una doctrina en particular sea la más importante. O para otro hermano, otra doctrina quizás sea más importante que la otra, o haya diferencias entre ellos. Entonces, cuando no hay una clara definición de como iglesia local qué se cree, la labor de afirmar y defender públicamente la verdad se vuelve un poco estorbosa. No quiero decir que no se pueda hacer. Hay iglesias no confesionales que afirman la verdad y la defienden públicamente, pero no lo hacen tan ordenadamente y tan claramente como una iglesia confesional. Una iglesia confesional de entrada conoce las doctrinas en las que todos en esa iglesia local concuerdan y las que todos en esa iglesia local se mueven y operan. Y entonces esta labor de afirmar y defender públicamente la verdad se vuelve mucho más sencilla y mucho más clara y ordenada. Segundo beneficio, una confesión de fe ayuda mucho a la comunión de la iglesia local y la disciplina de la iglesia local. Y vamos a leer un texto ahí, Efesios 4:3. Efesios 4:3. Dice:
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí, otra vez, Dios a través de Pablo está mandando a la iglesia a ser solícitos a guardar la unidad. Y esto obviamente tiene que ver mucho con una unidad en cuanto a lo que se cree y lo que se practica como iglesia local. Cuando una iglesia local no tiene claro lo que se cree y lo que se debe practicar como iglesia, pues obviamente esta labor de guardar la unidad en el vínculo de la paz se vuelve más estorbosa. Y otra vez, no quiero decir que iglesias confesionales no puedan ser iglesias unidas, porque sí los hay. No quiero decir que iglesias no confesionales no puedan tener comunión en ellas, sí las hay. Pero lo que sí quiero decir es que una confesión de fe, como deja claro lo que en esa iglesia se cree, pues entonces quita bastantes estorbos para poder tener entonces comunión entre nosotros. Y añado aquí lo de la disciplina, porque también al todos quedar de acuerdo en una confesión de fe, tenemos claras las doctrinas que no son permitidas entre nosotros. Las doctrinas que consideramos peligrosas y consideramos que no hacen ningún bien. De manera que si de repente alguien empieza a propagar X o Y doctrina opuesto a lo que ya hemos acordado en nuestra confesión de fe, es mucho más sencillo proceder a amonestar o más pasos de disciplina, porque ya hay una clara expresión de lo que la iglesia cree. Cuando no lo pasa eso, de repente alguien se puede levantar en una iglesia y empezar a propagar ideas erróneas, dañinas, y a veces la iglesia no puede estar preparada para lidiar con eso porque la iglesia misma ni siquiera sabe si eso está bien, si no está bien, si es una doctrina básica, si no lo es. Entonces, la confesión de fe permite tener esa claridad para poder tener una comunión más clara entre nosotros y también para identificar mejor qué creencias no son permitidas y qué creencias incluso requieren un proceso disciplinario si alguien las empieza a propagar. Tercer beneficio que da una confesión de fe. Una confesión de fe nos da mayores elementos, o más claridad, perdón, para evaluar a los ministros de la palabra. Y vamos aquí a 1 Timoteo 3:2. 1 Timoteo 3:2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos a centrarnos en esa última característica, apto para enseñar. Es claro en la Biblia, hermanos, que los pastores, una de sus características es la aptitud para poder enseñar la palabra de Dios. Y esta aptitud no solo tiene que ver con que cuando hable se le entienda, ¿verdad? Porque sí lo incluye, pero va más allá. La aptitud para enseñar también tiene que ver con un cierto dominio o manejo de las creencias fundamentales de la fe, ¿no? O sea, un pastor, alguien que se va a encargar de alimentar a la grey de Dios, si bien no es necesario que sea un doctor en teología con el título en mano, sí es importante que sea un hombre que conozca la Biblia, que conozca la teología, para poderla transmitir y guiar a su grey. Y entonces la confesión de fe nos ayuda mucho para que nosotros como iglesia local podamos evaluar a un prospecto al ministerio, por ejemplo. Es decir, para evaluar si tal o cual hermano conoce las doctrinas fundamentales
que como iglesia confesamos y por lo tanto nos puede guiar en el camino del Señor, o si no está capacitado para enseñar. Cuando no hay una confesión de fe, a veces este punto o esta característica no es tan fácil evaluarla, porque si la iglesia no tiene claridad de cuáles son las doctrinas fundamentales que como iglesia cree, pues de repente no le es tan fácil discernir si tal o cual hermano domina esas doctrinas y puede guiarlos en el camino del Señor a través de esas verdades. Entonces, la confesión de fe nos da un excelente lente, ¿verdad? Unos lentes excelentes para evaluar a un prospecto al ministerio y saber si es apto para enseñar dentro de todas las demás características de piedad que hay que evaluar. Pero no solo para ordenar a un pastor, un prospecto a pastor, sino también para evaluar la legitimidad o la validez de un pastor actual, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando fue la ordenación del hermano Andrés, una de las cosas que se comentaron en la ordenación fue la expresión solemne y pública de que él se suscribía a esta confesión de fe. Entonces, él como nuestro pastor, al comprometerse a eso, pues él obviamente está bajo este estándar, bajo el que todos nosotros podemos ver y considerar su enseñanza y la de cualquier pastor que entre nosotros sea levantado. Y esto es importante, hermanos, no por tener unas dudas pecaminosas o algo así, sino porque siempre es importante que el estándar doctrinal de una iglesia local no sean las creencias de una persona, ¿no? Cuando no hay una confesión de fe, pues quien determina y marca lo que se cree, no se cree, y para dónde la iglesia va, pues son el pastor o los pastores. Pero cuando hay una confesión de fe a la que todos nos suscribimos, hay un estándar de autoridad que aún los mismos pastores deben de someterse y bajo el cual deben operar. Un estándar doctrinal del que no se pueden salir. Y entonces eso guarda mucho a que un ministro se desvíe hacia la herejía o hacia alguna doctrina que pueda dañar al cuerpo de Cristo. Entonces, gracias a Dios, porque la confesión de fe no solo nos ayuda a identificar prospectos al ministerio, sino nos ayuda a evaluar y ver a los propios pastores ya ordenados, y a ellos también los ayuda a poder dirigir a la iglesia con un parámetro claro, ¿verdad? Y a no desviarse y a no guiar a la iglesia a alguna cuestión peligrosa. Y el cuarto beneficio sería la continuidad histórica. Y para esto vamos a leer Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo, estoy hablando a Cristo aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí en este texto el Señor Jesucristo promete que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia, y eso es verdad, hermanos, en toda la historia. Y esto lo que quiere decir es que desde el tiempo desde que nuestro Señor instituye, ¿verdad?, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia ha sido edificada por Cristo y nunca ha habido un momento en que las puertas del Hades hayan prevalecido, la hayan vencido por completo. Entonces, siempre Dios ha tenido un pueblo, siempre Dios ha tenido una iglesia. Y a través de todos los años de historia, la iglesia de Cristo se ha ido enfrentando a muchas cosas, no solo cuestiones de persecución, sino cuestiones doctrinales.
debates fuertes doctrinales, amenazas de herejes, etcétera, etcétera. Y en todos esos 2000 y tantos años que llevamos de historia de la Iglesia del Nuevo Pacto, la Iglesia obviamente ha aprendido mucho, ¿no? Ha habido muchísima lección, muchísima enseñanza que podemos nosotros tener de lo que la historia de la Iglesia nos deja ver. Entonces, cuando abrazamos una confesión histórica, nosotros nos paramos en los hombros de los hermanos del pasado que lucharon contra herejías, que tuvieron debates fuertes y serios y que llegaron a precisiones teológicas muy importantes que guardan y protegen a la Iglesia de caer en el error. Si nosotros al tener una confesión de fe, tenemos esa herencia que abrazamos y nos ahorramos muchísimo trabajo, hermanos, que si quisiéramos otra vez reformular toda la doctrina de nuevo, como si la sabiduría hubiera comenzado con nosotros. Entonces, la confesión de fe nos permite tener continuidad histórica con la Iglesia de Cristo, ante la cual las puertas del Hades no han podido prevalecer. Entonces, esos son los beneficios que hay de tener una confesión de fe. Vamos ahora a nuestro cuarto punto, que es la pregunta de cuáles son los peligros de no abrazar una confesión de fe. Bueno, los peligros, hermanos, prácticamente se deducen negativamente de los beneficios, ¿no? Es decir, si la confesión de fe nos ayuda a afirmar y defender públicamente la verdad de una mejor manera, cuando no hay una confesión de fe, la Iglesia corre peligro de no poder afirmar ni defender públicamente la verdad de manera adecuada. Al no tener claridad de lo que se cree, luego entonces una iglesia no confesional puede llegar a ser muy deficiente en su afirmación y defensa pública de la verdad de Dios. Bueno, y en segundo lugar, ya que dijimos que la confesión de fe ayuda a la comunión y la disciplina, luego entonces podemos concluir que cuando no hay una confesión de fe, es más difícil que haya comunión en cuanto a las creencias en la iglesia local. Y por lo tanto, eso abre mucho el panorama a que se introduzca algún hereje entre nosotros. Se introduzca a alguien, ya sea intencional o no intencional, que traiga alguna doctrina que pueda destruir y dañar las vidas de nuestros hermanos. Sabemos que la doctrina no solamente es un tema intelectual, la doctrina en algún momento llegará a afectar nuestras vidas prácticas, nuestra experiencia, nuestra piedad. Entonces, al no tener un claro marco de referencia, tenemos las puertas abiertas o las tendríamos abiertas para que cualquier hereje pudiera entrar y pudiera dañar al cuerpo de Cristo. En tercer lugar, no tener una confesión de fe nos puede llevar a ordenar al ministerio a alguien que no sea apto para enseñar. Al no tener claro el marco de referencia, podríamos pensar que tal o cual hermano, porque habla bien en público, tiene el don de enseñar, ¿verdad? Y pudiéramos ponerlo a enseñar y él podría desviarse de la doctrina y nos podría llevar a todos como un cuerpo a una falsa doctrina y a un gran peligro para nosotros. Y también, si no hubiera una confesión de fe, eso también sería una fuerte tentación para los pastores ya ordenados, porque podría en algún momento su corazón desviarse al ser ellos el referente de la verdad en la iglesia y no la palabra de Dios. Entonces, tener una confesión de fe es un excelente medio para que eso no suceda, pero si no está ahí, igual la iglesia puede ser llevada por sus mismos pastores al error y a la herejía. Y finalmente, se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, cuando no se abraza una confesión de fe histórica,
es muy probable que esa iglesia vaya a cometer errores doctrinales que ya se cometieron años atrás en la historia. Y errores que dañaron en su tiempo pueden regresar a dañar la iglesia en nuestro tiempo. Entonces, considerando estos beneficios y estos peligros, mientras entendemos que no hay un mandamiento explícito en la Biblia respecto a tener una confesión de fe, al considerar estos beneficios y peligros, sí podemos decir que tener una confesión de fe es algo legítimo y es algo necesario. Por estos beneficios y por estos peligros es que nosotros como iglesia local hemos decidido abrazar una confesión de fe histórica, que es particularmente la Confesión Bautista de Londres de 1689. Ahora, para concluir, vamos a dos aplicaciones nada más de las cosas que hemos considerado esta mañana. En primer lugar, hermanos, bueno, nosotros somos una iglesia confesional, abrazamos una confesión de fe y nos esforzamos por ser consistentes con ella. ¿Qué podemos aprender o qué podemos poner en práctica de esto? Bueno, hermanos, esta realidad, el hecho de que estamos en una iglesia confesional, nos debe llenar de gratitud. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que entre el total de iglesias evangélicas en la Ciudad de México, pocas iglesias se identifican con la doctrina reformada, pocas iglesias se identifican como calvinistas, pero más pocas todavía dentro de los calvinistas se identifican como iglesias confesionales. O sea, si de por sí son pocas las iglesias de tendencia reformada o calvinista en la ciudad, son más pocas las iglesias confesionales. Así que Dios nos permite ser a nosotros una de las poquitas iglesias confesionales que hay en la ciudad. Y eso definitivamente debe traer mucha gratitud a nosotros, hermanos, a la luz de estos beneficios que acabamos de decir y de estos peligros que acabamos de considerar. Podemos ver el gran privilegio que tenemos de formar parte de una iglesia confesional, que claro que sí, no estoy diciendo que seamos perfectos, no estoy diciendo que no tengamos que crecer y madurar en nuestro entendimiento de la doctrina y en nuestra práctica, claro que sí, pero el punto es que tenemos una gran protección, hermanos, como iglesia local, al abrazar una confesión de fe de manera corporativa, como un cuerpo local. Entonces esa es la primera aplicación, que Dios nos ayude a valorar nuestra iglesia, que nos ayude a ver la iglesia en la que estamos y a ver el privilegio que tenemos de formar parte de una iglesia que esté tan protegida contra el error, contra las falsas enseñanzas y por lo tanto contra el daño hacia nuestras almas. Entonces estamos en un lugar, por la gracia de Dios, muy seguro, doctrinalmente hablando, y eso debe provocar gratitud en nuestro corazón. Pero la segunda aplicación viene a matizar un poco la primera, porque tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de que esta gratitud por ser una iglesia confesional nunca nos debe llevar a menospreciar a iglesias no confesionales. Es muy importante eso, hermanos. Cuando hablamos de los beneficios de una iglesia confesional y exaltamos tanto esta realidad, debemos tener cuidado de no pensar que las iglesias sanas solo son las confesionales, o que incluso las iglesias verdaderas solo son las confesionales. Realmente el Señor es quien edifica su iglesia y podemos confesar que hay iglesias verdaderas de Cristo que no son confesionales, que abrazan las doctrinas esenciales del cristianismo, son verdaderas, o sea, no son sinagogas de Satanás, pues, y no debemos menospreciarlas porque a fin y al cabo son nuestros hermanos. Claro, eso no significa que estamos recomendando esas iglesias, ni que estamos de acuerdo con todo lo que en ellas pasa,
Pero sí es importante que no menospreciemos a nuestros hermanos que no tienen esta luz para abrazar una confesión de fe. También, si bien una iglesia no confesional no puede ser tan saludable como una confesional, sí podemos reconocer que hay ministerios respetables que, aunque no son confesionales, pueden ser sanos y de edificación para muchas personas. Cité hace rato el ministerio de John MacArthur, por ejemplo. La iglesia de John MacArthur, todas las iglesias asociadas con la suya, no son confesionales. Pero ¿acaso alguno de nosotros tendría el valor de decir que no es una enseñanza sana? ¿No es una iglesia sana? Yo creo que sería muy extremo llegar a ese punto. Decir, no, ese no es una iglesia sana. Eso sería ya un extremo. Entonces sí tenemos que tener cuidado de que no haya menosprecio hacia iglesias no confesionales. Entonces, la aplicación pretende ser bastante balanceada. Por un lado, gloriarnos, gozarnos en que estamos en una iglesia confesional, gozarnos en estos beneficios y dedicarnos más a nuestra iglesia y a comprometernos en ella y apreciar nuestra iglesia por esta gran bendición que Dios nos da. Pero por otro lado, mientras reconocemos la gran bendición que tenemos, también el cuidado de no menospreciar lo que Dios está haciendo en otros lugares. Y recordar que, de hecho, nosotros algún día fuimos una iglesia no confesional, la verdad. Cuando nuestra iglesia se fundó, no era iglesia confesional y pasaron varios años para que el entendimiento se fuera aclarando hasta abrazar una confesión de fe. Y eso es lo que puede pasar con hermanos saludables en otros lados, ¿no? Oremos por ellos, quizás pronto algún movimiento, algunas iglesias podrían pasar de ser una iglesia calvinista a ser una iglesia confesional. Y deberíamos gozarnos y anhelar eso, que cada vez haya más iglesias confesionales en nuestra ciudad. Pues bueno, vamos a terminar ahí nuestro estudio y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias particularmente porque tú nos permites formar parte, Señor, de una iglesia confesional. Gracias por estos beneficios, esta claridad que una confesión de fe nos da, Señor. Y pedimos que pues estos beneficios puedan cristalizarse, Señor, en nuestra iglesia, que podamos tener esta unidad, esta comunión, podamos tener esta claridad, Señor, y que tú nos libres de todos los peligros de los que hemos hablado. Sabemos que por sí misma la confesión no resuelve totalmente nuestros problemas, pero te damos gracias, Señor, por la gran ayuda que es para nuestra vida de iglesia. Pedimos, Señor, que tú concedas más iglesias confesionales en nuestra ciudad, que tú sigas avanzando tu reino y que sigas llevando a iglesias verdaderas cada vez más al entendimiento de tu palabra y de la necesidad de abrazar estas creencias, Señor, que han sido probadas a través de la historia y de gran beneficio para nuestras almas. En nombre de Cristo, amén.